nuestra guía de medidas de posición, como son cuartiles, deciles y percentiles. Primero que todo nos dan esta tabla de valores donde tenemos respuestas sobre el número de personas. Recordemos que el total de personas son 600, que quiere decir que la sumatoria de la cantidad de personas debe ser igual a 600 para estar a la par con la información. Para nuestro primer punto nos piden cuáles son los cuartiles teniendo en cuenta esta información. Primero, cuando revisamos nuestra guía tenemos que saber que para calcular los cuartiles debemos tener una información importante. Si recordamos, debe ser la multiplicación de ¿cuál? La posición del cuartil. ¿Cuál cuartil? Tenemos nuestro primer cuartil, que en este caso sería igual a ¿qué? A 1, porque es nuestro primer cuartil. ¿Por qué? Por el total de personas. Y a esto lo tenemos que dividir en ¿cuánto? Como es un cuartil, lo tenemos que dividir en 4. Esta sería la información para mi primer cuartil. Voy a calcular mi segundo y mi tercer cuartil. Para calcular mi segundo cuartil, hacemos lo mismo, pero ya no vamos a poner 1, sino 2. 2, ¿por qué? Por los 600 y lo dividimos en 4. Y así hacemos lo mismo. Y aquí hacemos lo mismo con el tercero. Decimos igual a ¿qué? Entonces abrimos paréntesis. ¿Por qué pongo los paréntesis en Excel? ¿Por qué? Porque si yo pongo las operaciones derechas, o por así decirlo, sin ningún paréntesis, lo que va a pasar es que el Excel me tome otro resultado que no es. Entonces, 3 por 600, o sea, por este dato, total, dividido en 4. Estos serían nuestros datos del cuartil 1, 2 y 3. Si recordamos en nuestra guía, hacían un ejemplo de cuando tenemos 8 datos, lo único que vamos a calcular es 3 cuartiles. Para nuestro primer cuartil, si recordamos nuestra fórmula, entonces para el cuartil 1, o se denota con la letra Q1, es igual a ¿qué? Entonces decimos que ubicamos que nuestro dato del cuartil 1 en las tablas de frecuencia acumulada, pero como la frecuencia acumulada no la hemos calculado, debemos calcularla para poder asumir los datos. Entonces ponemos F sub I de ¿qué? Entonces acumulada, tomamos este primer valor y al siguiente le vamos a sumar ¿qué? Entonces le vamos a ir sumando a este, le vamos a sumar el siguiente. Con eso lo vamos a hacer para cada sección. Entonces a este le sumamos este. Si observamos, Excel asume esa serie como para todos los valores de ahí para abajo. Entonces, lo más fácil es deslizar y en este punto pues nos va a dar el total. Como ya tenemos el valor de las F sub I, vamos a ubicar nuestro cuartil número 1. ¿En qué posición lo vamos a ubicar? Como el cuartil número 1 es igual a 175, es como el más próximo. ¿Por qué no 100? Porque cuando lo ponemos en 100, pues nos da el valor súper raro. Entonces, es más fácil ponerlo al siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Este dato es el que nos va a servir ¿para cuál? Para el cuartil número 1. Entonces, lo voy a poner de colorcito azul. ¿Y qué me dice mi cuartil número 1? El Q1. Me dice que es igual a ¿qué? Al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Tomamos este valor y el límite inferior entre este es 20. Decimos 20 más. Abrimos un paréntesis, ¿por qué? Porque lo que va a ir después de la fórmula es, por así decirlo, una multiplicación aparte de esa suma. Entonces, volvemos a abrir paréntesis y decimos que nos daría el valor del cuartil número 1 menos el anterior de la absoluta, que es cuál es el anterior de este azul, 100. Lo dividimos en ¿qué? En el valor de la frecuencia, en este caso de ese 175, que es 75. Y por último, lo multiplico por el A sub I. ¿Qué quiere decir el A sub I? La amplitud de la clase. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos? 10. Y lo cierro. Y este sería el resultado de la información pues, que me va a dar 26,66.
Nosotros podemos asumir como un valor más próximo que puede ser 26,67 o 26,6 y este sería el resultado del primer cuartil. Para nuestro segundo cuartil volvemos a realizar la misma fórmula y decimos que sería denotado como Q2. Listo. Volvemos a ubicar que los 300, ¿qué sucede aquí con los 300? El más próximo a este es 370. Entonces, como es 370, le voy a poner un colorcito acá. Y nos dice que cuál es el límite inferior, por así decirlo, de este es 40. Entonces, decimos igual a 40 más, abrimos nuestro paréntesis, abrimos otro paréntesis y decimos, el cuartil, que es 300, le restamos ¿qué? El anterior a ese 370, pero en acumulativo, que sería 265, lo dividimos después en el F sub I, o por así decirlo, la frecuencia, que es 105, y después de ese resultado lo multiplicamos en 10, que es la amplitud, o por así decirlo, la clase de las separaciones entre estos intervalos. Fijamos y nos da un resultado de 43,33. Para el siguiente cuartil, que es el cuartil número 4 o número 3, decimos que Q3 es igual a ¿qué? Entonces, volvemos a asumir lo mismo. ¿Qué sucede? Tenemos 450. ¿Cuál es el dato que es más próximo a este, los 455? Entonces decimos, lo tomamos con otro colorcito y decimos, este es igual a ¿qué? Entonces tomamos el inferior, que es 50, le sumamos, abrimos dos veces paréntesis y ¿qué vamos a sumar? Vamos a hacer la operación de 450 menos 370, que es el anterior, cerramos y lo dividimos ¿en qué valor? En la frecuencia de ese 455, que es 85, lo multiplico por 10 y cierro. Y el resultado que me da es 59,41. ¿Cómo puedo aproximar estos valores? ¿Qué puedo hacer? Entonces, hay un formato de celda, que es el que nos dice, o el formato condicional de celda, que es el que nos dice qué queremos hacer con la celda. ¿Qué quiere decir? Que ya nos tome 2 unidades decimales. Es más fácil encontrarlo como 26,67, 43,33 y la respuesta como 59,41. Así se solucionaría el primer punto, calculando los cuartiles según la tabla de frecuencia.